Los saludo nuevamente, espero que estén bien, gracias a quienes estuvieron sumando en estos últimos minutos y bueno, con mucha alegría y entusiasmo también queremos recibir a Paula Muñoz, que es nuestra próxima conferencista. Ella es profesora de filosofía de la UBA y técnica en música. Pertenece a la Iglesia Bautista del Nuevo Tiempo en la ciudad de Rafael Calzada, en Buenos Aires, sirviendo en el área pastoral y de enseñanza. Es miembro fundadora de la Asociación Civil Movimientos de Emergencia Comunitaria, que sirve a personas en situaciones de vulnerabilidad social. Trabaja como profesora de música en proyectos de orquesta escuela y como instrumentista orquestal. Asimismo, participa en el grupo de investigación Interculturalia y en diversas publicaciones relacionadas a temas teológicos y filosóficos. Ella hoy nos va a traer el tema Cultura de la conectividad y comunión cristiana. Bienvenida, Paula. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Lorena. Quiero agradecer por esta invitación a Bíblica Virtual. La verdad es que, bueno, hace tiempo que estoy compartiendo tiempo de estudio con ustedes a través de las diplomaturas y, bueno, muy agradecida, como siempre. Así que, bueno, si les parece, empezamos. Em, el tema de la cultura de la conectividad y comunión cristiana, ¿no? Yo venía pensando en este tema y creo que realmente podemos decir que ya estamos inmersos en una cultura de la conectividad, que es parte de lo que fue todo el desarrollo histórico que tenemos como humanidad y que nos ha llevado a este tiempo a tener esta cultura en donde realmente muchos que no nacimos, no somos nativos digitales, nos hemos sorprendido y yo pensaba en mi propia vida, ¿no? Cuando era chiquita, que realmente no tenía esta hiperconectividad. Yo a veces yo tengo dos nenes y a veces les cuento que en mi época no estábamos todo el tiempo conectados con celulares, que no estábamos todo el tiempo mandándonos mensajes y a ellos les parece algo llamativo y sorprendente. Entonces, realmente lo que hemos visto en todo este último tiempo es un avance muy veloz de lo que son las conexiones, un avance muy veloz en nuestra forma de relacionarnos con la realidad, porque realmente cambia también nuestra perspectiva de cómo relacionarnos con el mundo, con las distintas actividades que nosotros tenemos. También una gran masificación, porque podemos hablar ya de una hiperconectividad a nivel global. Sabemos que podemos conectarnos con gente de otros países con mucha mayor facilidad que antes. Y bueno, realmente ya estamos en un periodo histórico en donde no podemos o sea, negar que existe este tipo de vínculo mediatizado por las redes sociales, por los celulares, por internet. Y bueno, y por tantas plataformas que en cierto sentido también nos facilitan muchas cosas. Estuve pensando algunos ejemplos positivos de lo que es esta cultura de la conectividad y pensaba, por ejemplo, en la posibilidad de ampliar nuestra conexión con otras regiones, ¿no? Con otras culturas. Yo, hablando de este proceso que he tenido histórico en mi propia vida con las conexiones, recuerdo las primeras veces que quizás estaba en un ensayo y venía un compañero y me decía, mirá, Google desarrolló una nueva aplicación en donde vos podés estar paseando, me hice por las calles de París y entonces yo digo, no, no puede ser, o sea, me sorprendía realmente. Y él me abría la imagen y se veía toda la ciudad y cosas que antes realmente eran mucho más inaccesibles. O sea, solamente mediante un avión uno quizás podía ver un paisaje o quizás de casualidad en una película. Y este avance tecnológico nos ha permitido abrir nuevos mundos, conectarnos con gente con la que quizás antes no podríamos haber tenido conexión o acceso. Eh, bueno, muchísimas cosas. Después también se amplió el acceso a distintas producciones culturales. Yo pienso en la posibilidad que tuvimos muchas veces de ver conciertos en vivo, cosa que antes también era muy difícil de acceder.
Recuerdo estar buscando quizás la grabación de determinada persona y estar, no sé, cuando yo era más adolescente, buscando, no sé, la versión de tal persona y uno buscaba quizás en todas las casas de música y no encontraba esa grabación o, no sé, películas raras de encontrar, libros extraños. Y hoy en día realmente con un buscador uno tiene acceso a ese material cultural que la verdad es valiosísimo. Em, la posibilidad de formarnos también. Estamos hablando acá a través de Bíblica Virtual y me parece algo que es súper rico. Como decía antes, el acceso a profesores, a intelectuales, a pensadores que uno puede tener de cerca, tal vez a un mail de distancia. Y bueno, eso yo creo que nos ha abierto un mundo de posibilidades y bueno, muchísima riqueza de intercambio cultural para todos. Por otro lado, pensaba en cuestiones cotidianas, como la posibilidad de agilizar ciertos trámites. En la vida cotidiana hay plataformas que, no sé, nos ayudan a solucionar cuestiones bancarias de manera mucho más veloz que antes, cuestiones laborales, en donde uno quizás recibe un mensaje y ya soluciona algunas cosas. En muchos sentidos nos ha facilitado la vida mayor desarrollo de instrumentos musicales, por el desarrollo también de nuevas plataformas, quizás para médicos, para científicos, para los músicos también tenemos distintas maneras de grabarnos, de afinar, y todo eso realmente es muy valioso para tener en cuenta en esta época de la hiperconectividad y de la no me sale la palabra, ¿no? De cómo se ha digitalizado nuestro entorno, ¿no? Pero después también pensé algunas cuestiones que ya no son tan positivas. Estuve leyendo el libro de un filósofo francés que se llama Eric Sadin. Él habla de una silicolonización del mundo. Quizás es muy extremo, pero me pareció interesante rescatar algunas cuestiones un poco más críticas de esta hiperconectividad que estamos experimentando. Por un lado, esta posibilidad que tenemos ahora de acceder a la inteligencia artificial, de justamente de usar este tipo de plataformas que facilitan la vida, nos va generando una especie de actitud de, bueno, él lo llama el como el individualismo de, o sea, el personaje tirano que puede dar órdenes a una inteligencia artificial, a una plataforma, en donde si no le agrada algo, puede cambiar, puede cerrar, puede cancelar, censurar. Y realmente eso va generando también un modo de ser, de habitar las conexiones, las relaciones, que después también las plasmamos en el día a día, en aquello que no está mediado por un celular. Esa sensación también que nos da de autosuficiencia, de que no necesito del otro, porque realmente hoy en día me manejo con un Google Maps y puedo llegar a cualquier lado, puedo investigar si un lugar es seguro o no. Antes quizás tendría que haber estado investigando, preguntarle a alguien qué colectivo me puedo tomar, o a un vecino más o menos que me cuente si tal lugar es seguro para ir. Hoy en día uno puede acceder a valoraciones que uno tiene en línea y empieza como a tener esta relación de mónada, ¿no? De persona que no necesita de una conexión, de una relación quizás con el otro, porque el acceso a la información es tan grande que puedo ir prescindiendo de ciertos lazos sociales. Bueno, decía esta cuestión medio tiránica. Finalmente también una desconexión muchas veces con nuestra propia corporalidad. eh, Creo que todos lo hemos visto, el estar casi desconectados con lo que está pasando en el medio. Yo el otro día estaba en un ensayo y hubo una especie de desafinación y hubo como un debate porque, claro, uno de los instrumentistas estaba sonando desafinado respecto al resto, pero él aseguraba que estaba en 440 con el celular afinado, ¿no? Entonces salió el debate y todos dijimos, bueno, pero nosotros afinamos con los oídos. Entonces, esa desconexión que se empieza a ver, entonces empezamos a preguntarnos, bueno,
cuál es el lugar del cuerpo, cómo nos vinculamos con el otro, con la mirada, el tacto, en fin. Eh, digamos que esta cultura de la conectividad nos permite evadirnos de muchas cuestiones corporales en donde empezamos como a separarnos del otro. Em, el tiempo que nos absorben muchas veces los dispositivos, lo estamos viendo últimamente quizás en las infancias. Yo sé que este es un tema que se va a tratar acá y me encanta porque se rasca donde pica. Y bueno, también cuánto tiempo a veces estamos desconectados del entorno y estamos como inmersos en una pantallita. Em, por otro lado, la paulatina cesión de capacidades cognitivas que vamos haciendo, el hecho de que tal vez no necesito recordar ciertas cosas porque, no sé, un video me lo recuerda, em, la interpretación de textos que cada vez empieza a hacerse más a la inteligencia artificial. Conozco casos de chicos que empiezan a hacer sus tareas directamente con una inteligencia artificial y ahí también surge el debate de cuáles van a ser profesiones quizás que van a ser reemplazadas por la operatividad de estas plataformas de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que esas son preguntas importantes como para ir pensando en cuáles son los límites que podemos llegar a pensar para el uso de estas plataformas y de estos medios de comunicarnos que tenemos hoy en día. Y pensé también en esta cultura hedonista del eterno entretenimiento, no sé, de una imagen falsa de uno mismo que va creando en las redes sociales. Todas estas cuestiones, digamos, es como la parte más oscura de esta nueva manera que tenemos de desarrollar esta cultura de la conectividad. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, eh, ¿podemos formar comunidad cristiana en medio de todo esto? O sea, pensando en lo positivo y en lo negativo. Eh, yo sinceramente creo que sí. Creo que, como dije al principio, ya estamos viviendo, o sea, esto es nuestra cultura. No podemos elegir, bueno, ahora no me conecto más y me voy a vivir al campo para, no sé, no estar tanto frente a la pantalla, pero sí es importante que reflexionemos juntos, que pensemos como en este espacio, cuáles son los límites de nuestra conectividad y realmente qué entendemos nosotros por comunidad cristiana. Estuve leyendo también un libro muy chiquitito, que tenía por acá, de Bonhoeffer, que se llama Vida en Comunidad. Y me gustó como para pensar en algunos ítems que él marca, más allá de que, bueno, habla de muchos temas. Él basa su fundamento de la comunidad cristiana, obviamente, en Cristo. Por él y para él realmente vivimos esta experiencia comunitaria. Y él va analizando distintas maneras de vincularnos como cristianos. Entonces, si bien siempre el fundamento es Cristo, va analizando distintos aspectos, como por ejemplo el hecho de vivir en soledad o en comunidad. Y él dice que realmente la soledad tiene que ser parte de lo comunitario, así como el querer estar en comunidad tiene que ser parte de esa soledad. Y vincula estas dos nociones que están muy buenas porque habla de ese aspecto en el que uno realmente puede, o sea, tiene que tener la capacidad de estar solo para poder vivir en comunidad. Es decir, tiene que tener esa capacidad de poder sentarse a reflexionar, a tener una interioridad, una subjetividad desarrollada para después poder ofrecer algo a la comunidad. Entonces, él habla de esta necesidad que muchas veces existe de estar constantemente en conexión, hablando o conectándose con otro. Y él dice que es necesario también que uno pueda tener esa parte de soledad en donde pueda desarrollarse como
persona, como individuo. Pero por otro lado, también dice que aquellos que finalmente descreen de lo comunitario, de la sociedad, que están hartos de todo y quieren estar solos, quizás de una manera casi ermitaña, ellos también necesitan de la comunidad, justamente de ese roce, de esa capacidad en donde uno se va construyendo también con el otro. Y después él va desarrollando distintos aspectos que hacen a esta vida de convivencia cristiana. El servicio, obviamente, la entrega que seguimos de Cristo, la escucha atenta y la confesión de pecados. Yo pensaba en esta cuestión de las redes sociales y de la posibilidad de conectarnos. Yo creo que, por ejemplo, no sé, por un audio de WhatsApp, por una llamada, uno puede realmente desarrollar esa escucha atenta, ¿no? En donde uno pueda dar una respuesta eh, bien fundada, sabiendo y conociendo al otro, en donde está bien, la corporalidad es importante, pero quizás se puede establecer ese vínculo eh, tan intenso que uno puede o necesita tener para poder llegar después a otro aspecto que también trabaja Bonhoeffer, que es el de compartir una palabra, ¿sí? Em, Después, la ayuda o la caridad. ¿Cuántas veces hemos podido ayudar a otros a través de estos vínculos quizás rápidos, instantáneos, en donde se puede hacer una colecta y ayudar a personas que están sufriendo algo? Obviamente sin dejar de descuidar nuestra propia comunidad, ¿no? Si tengo a mi vecino que tiene hambre enfrente, eso está por descontado de que uno siempre va a ejercer esa caridad. Después habla de la aceptación del otro, del poder sobrellevar las cargas del otro, del poder perdonar, todas virtudes cristianas que realmente se pueden desarrollar en ese roce, en esa vida en común, que creo que realmente también se puede eh, vincular desde las redes y desde, bueno, la conexión por estos medios, ¿no? El compartir la palabra, como dije antes, que para Bonhoeffer está íntimamente relacionado con esta escucha atenta, en donde yo no puedo compartir la palabra porque, no sé, amanecí creyendo que puedo compartir cualquier cosa, sino que realmente tiene que haber como una relación previa, un ida y vuelta con la persona en donde yo la conozca y me sienta autorizada como para poder compartir profundamente una palabra que viene de parte de Dios. Y finalmente, eh, para él todo esto concluye en la posibilidad de compartir la mesa, de compartir el pan y entender esto como un momento de fiesta, donde realmente todas las otras virtudes de convivencia llevan a la mesa, pensando en Jesús también en la mesa con sus discípulos y espacios en donde uno puede compartir y relajarse. Pensando en todo esto, entonces yo me pregunté, ¿puede existir una comunidad cristiana en la cultura de la conectividad o hiperconectividad? Y de acá saco algunas reflexiones. Em, bueno, como dije al principio, que ya nos encontramos en esta hiperconectividad, estamos inmersos en esta cultura. Como dije antes, hay chicos que son nativos digitales, que ya nacen viviendo con esta manera de relacionarnos. No podemos evadirnos de este modo, no podemos quizás negar las redes sociales o la tecnología por querer buscar algo más genuino o por querer salvaguardar la corporalidad y tantas otras cuestiones que van cambiando, sino que creo que realmente tenemos que entender que esto es otro modo de conectarnos. Yo pensaba, por ejemplo, en las cartas de Pablo a las iglesias, y creo que eh, todo esto tiene mucho de eso, ¿no? O sea, la posibilidad de estar quizás enseñando o pastoreando a alguien que está lejos, ya no necesito quizás una carta que, bueno, que llega o no llega, pero
con este avance tecnológico realmente puedo estar cerca de alguien que necesita quizás de mi persona o bueno, de cualquier otro hermano, pero creo que es una herramienta más, ¿sí? Em, También tenemos comunidades de gente adulta que tal vez no tiene tanto acceso a la tecnología. Y yo creo que tenemos que siempre tener presente que, digamos, nuestra comunidad cristiana no se puede basar solamente en aquellas personas que tienen acceso a la tecnología. Recién justamente en la charla anterior se hablaba, ¿no? De cómo poder facilitar el acceso a todos, porque realmente hoy en día, quien no tiene acceso a internet o a un smartphone o un celular va quedando fuera de ciertas cuestiones. Entonces, también tener presentes que hay gente que quizás por cuestiones económicas o de cualquier tipo de índole terminan quedando fuera. Entonces, pienso en un día a día de iglesia, si yo solamente aviso que cambie un horario vía WhatsApp o algo así, y sé que hay gente que no maneja esos medios, tendría que poder buscar la manera de incluirlas, de que no queden por fuera de lo que es la comunidad cristiana dentro de este contexto. Después pensaba en el hecho de compartir la palabra. Hay algo que últimamente a veces me preocupa, que es, veo como una especie de, no sé cómo describirlo, ¿no? Pero como hiper, un hiper envío de versículos y de videos cristianos y de música, en donde quizás uno ya ni siquiera tiene tiempo para poder leer la cantidad de versículos que se reenvían y se reenvían y se reenvían y se reenvían sin tener quizás un análisis o una propuesta, o decir, mira, te envío tal palabra porque me hizo bien por tal cosa o porque pienso que te puede servir para tal otra cosa. Y yo creo que ahí es donde empiezan a aparecer este tipo de, de desconexiones con el otro, en donde solamente es un reenviar casi automático, que podría hacerlo tal vez un bot hoy en día, y, y creo que ahí es donde uno tiene que perder ese vínculo con el otro, tal como lo decía Bonhoeffer, ¿no? Que si voy a compartir una palabra, que primero conozca un poco a esa persona, que me interiorice en lo que le está pasando, en su historia, que no sea solamente un reenviar continuo, porque creo que eso también termina de alguna manera como deshumanizándonos y desconectándonos del objetivo que realmente tiene compartir una palabra. Em, Después, una pregunta que la dejo abierta, que es ¿qué pasa con la corporalidad? Em, ¿Qué pasa con la gente que termina encerrándose quizás en un sistema digital de plataformas y que le cuesta tener acceso al otro, a lo corpóreo, y termina justamente en esa mónada que decía al principio, en donde, bueno, listo, como por medio de Rappi, me conecto con Uber, no hablo con nadie, estoy todo el día hablando, pero quizás, no sé, le falta un abrazo, le falta una mirada, le falta una escucha. Eh, Esa es una pregunta que yo dejo abierta como para pensar de qué manera podríamos restablecer los vínculos que pueden ir quedando relegados en este proceso de hiperconectividad. Que pensemos creativamente. Em, y bueno, como dije antes, y como para cerrar, yo pensaba en la parábola del buen samaritano, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan quién es el prójimo, y el prójimo finalmente es el que tenemos cerca. No importa si lo tenemos cerca corporalmente o virtualmente. Yo creo que lo importante es saber que detrás de toda plataforma, de toda máquina, detrás de toda persona que a veces no estamos prestando atención por estar atrás de una pantalla, siempre hay un prójimo, un sujeto a quien podemos servir, a quien podemos darle nuestra escucha atenta, con quien podemos orar.
con quien podemos conversar, dialogar, aprender. Pienso específicamente en lo digital, que me parece que es importante abrir este tipo de espacios en donde se puede abrir el diálogo, en donde no soy solamente yo armando un videíto o algo así, sino que ustedes también pueden tener una devolución, en donde realmente hay un ida y vuelta, y bueno, y podemos construir juntos eh, algo bueno, algo nuevo, pensar en comunidad, que también es parte de nuestra vida cristiana.